過ぎてゆく時の中あなたを思い出す物憂げに眺める画面に映った二人笑ってた知りたくないほど知りすぎてくことただ過ぎる日々に飲み込まれたのそれでもただもう一度だけ会いたくてあなたの言葉にうなずき信じた私は一人置き去りに取り忘れる見えていたはずの未来も指の隙間をすり抜けた戻れない日々のかけらとあなたの気配を今でも探してしまうよまだあの日の二人手を伸ばしてるAntes de empezar el video quiero agradecer a los miembros del canal, un saludo para C700, para Brian Morales, para Mauricio Hernández, para Michael Cubo, para Edgar Martínez, para Alejandro López, para Panadero, para Site Zero, para Kainix, para Jair Extra, para Rubstrike, para Antonio Bonilla, para Belzatot, para William Álvarez, para Niel 4bit, para José 2, para Ángel Marín, para Facundo Nahuel, para MTW11, para Snyder, para Rice, para Juan Diego, para Blacky Dragon, para Racil Rodríguez, para Gato Soviético, para Dark, para Jack, para Vilma Martínez, para Usuario 0623, para Recic 264, para Roberto del Rosario, para Samael 117, para Espíritu de Luz, para Javier Onofre. Y finalmente, un saludo para mi querido admin, Lalis DM, y para Michael González, que se unió al canal con el rango Estás loco amigo, muchas gracias por el apoyo. 3. Hola, soy yo aquí con un nuevo video, espero disfruten, link del fanfic en la descripción, renuncia de derechos, la historia, los personajes, las imágenes y la música no es de mi propiedad, créditos a sus respectivos creadores. Pocos minutos después de que terminara la llamada telefónica de Leo, Ton se sentó en el escritorio de lectura ubicado en una esquina dentro de la habitación mientras estudiaba los planos que le enviaron, que incluían toda la información necesaria para esta operación. Vio este trabajo como un desafío porque definitivamente había otros que debieron haber intentado robar allí y no tuvieron éxito en su agenda. Un desafío que le mostraría su posición entre los principales autores intelectuales criminales. Para que alguien busque a una persona con su conjunto específico de habilidades, entonces ese hombre debe haberlo reducido a la necesidad de un cerebro en la operación. Mientras estudiaba la información relativa al trabajo, descubrió francamente que ciertas cosas no cuadraban y eran demasiado obvias. Casi como si guiara a cualquiera que estudiara cómo escapar con éxito de esa propiedad con un arte robado, a una región particular que parecería un punto ciego para un ladrón normal impulsado por la codicia. Echó un vistazo más de cerca a los esquemas, mientras observaba los ángulos en los que estaban colocadas las cámaras y las líneas de lo que parecía ser un campo minado. El arte que se va a robar es una pintura muy importante que solo conocen unos pocos seleccionados y pertenecía a una familia de la mafia en Italia, la habían guardado en un lugar muy seguro donde nadie jamás había entrado a robar y vivieron para contarlo. Cuento. La mansión que alberga las obras de arte está ubicada en un lugar remoto que se encontraba en medio de una propiedad privada y estaba rodeada por hombres armados que custodiaban el local. Los rincones que podrían servir como puntos ciegos estaban siendo vigilados con cámaras de vigilancia, la zona que rodea la mansión es un campo minado, del que solo las personas que conocen el territorio pueden evitar las minas y moverse libremente sin activarlas. Había torres de vigilancia ubicadas tanto al norte como al sur de la finca respectivamente. Ton pasó una hora estudiando el trabajo y trató de descubrir por qué nadie había logrado robar ningún objeto de valor de esa propiedad. Notó algo extraño en los esquemas del terreno que rodeaba la región de la mansión. Ton se sumergió más profundamente en sus pensamientos, tratando de descubrir por qué el terreno de esa región es así en los esquemas, como si algo estuviera construido debajo de él. Al principio, Ton pensó que eran simples minas, pero aún así hay gente que camina por las instalaciones regionales, asegurándose de que no haya intrusos acechando y, sin embargo, no los destruyen en pedazos.
Las minas solo se activan cuando un intruso sale de la mansión y se aleja una cierta distancia de la mansión con la mentalidad de que han burlado a los guardias y han logrado robar un arte que los hará ricos. Miró más de cerca y trató de idear un avión totalmente probado con una tasa de éxito del 98%, notó una ruta que es demasiado buena para ser verdad y eventualmente será vista como un lugar perfecto para escapar. Una vía de escape que no está vigilada, pero sí vigilada por cámaras de circuito cerrado de televisión. Era una ruta muy tentadora que cualquier ladrón lógico tomaría porque cumple con los requisitos para un escape no solo perfecto, sino también ordenado. Parecía un cebo perfecto que atraería a un ladrón en esa dirección, como una polilla a la llama. Se sentó justo frente a su escritorio de estudio con los esquemas de la propiedad y pensó por un momento, analizando cada dato y esperando no perderse nada que no quisieran que la gente viera. Mierda. Fue la única palabra que dijo Tom en ese momento cuando se dio cuenta de que resuelve una pregunta crucial que ha estado rondando por su mente desde hace un tiempo. ¿Por qué los guardias que van a patrullar la región del campo minado que conduce a la ruta de escape no salen volando en pedazos incluso cuando siguen pisando minas? Pero un intruso pisa una mina y le vuelan las piernas por completo en un período de 0,9 segundos después de poner un pie en el campo minado y liberar su cuerpo de él. Mierda. Eso es jodidamente diabólico, dice Tom con un tono de emoción mientras una sonrisa comienza a aparecer en un lado de su mejilla. Esto indicó que había descubierto qué era exactamente lo que estaba construido en el suelo y por qué era imposible que la gente saliera con vida. Luego, Tom miró los planos desde una perspectiva diferente, con la esperanza de obtener una mejor visión y descubrió que las cámaras de CCTV colocadas en esa región son en realidad sensores de seguridad que permiten que solo las personas registradas caminen sobre las minas sin que exploten. Las personas cuyas identidades no han sido registradas o programadas en el sistema explotan en pedazos en el momento en que ponen un pie en una mina, después de haber sido escaneadas e identificadas como intrusos por el sistema. Entonces es cuando las minas en el suelo explotan y todo esto sucede en un intervalo espacial reaccionario de 0,9 segundos. Luego, Tom se da cuenta de que necesitará algo así como un EMP de corto alcance que producirá un pulso de apagado que provocaría un mal funcionamiento del sistema junto con las minas en la sección transversal entre las dos partes del edificio, creando un camino de entrada y salida que no estaba en ningún plano. El único problema fue que el lapso de tiempo que tomaría para que el sistema volviera a estar en línea es extremadamente pequeño y calculó que sería de 45 segundos a un minuto antes de que vuelva a funcionar la energía de respaldo para la parte de la finca, lo que definitivamente alerta a los guardias. Una pequeña ventana sale de los campos minados. El período de tiempo es extremadamente breve porque es casi la cantidad exacta de tiempo necesaria para que los guardias lleguen al lugar y abran fuego contra los intrusos antes de abandonar el campo minado a través de las rutas que él creía que eran el verdadero escape del campo minado. El único plan de escape de toda la finca es una maldita trampa dentro de una trampa, envuelta y regalada al intruso como otra trampa. En realidad, mostró a los ladrones la ruta de escape y las soluciones adecuadas para evitar las trampas. Lo que los llevaría a esa situación particular, pero en ese momento en el que casi pueden saborear el éxtasis conocido como éxito, es cuando caen presa de la trampa real y terminan muertos incluso antes de darse cuenta de lo que acaba de suceder. Los ladrones que logran contrarrestar los campos minados y tomar la ruta de escape acaban siendo asesinados brutalmente por un enjambre de balas disparadas por los guardias que vigilan esa región, abatiéndolos a tiros cuando estaban a pocos momentos de escapar. Ahora estoy aún más emocionado por este trabajo, una experiencia de robo de autos que nunca se ha intentado con éxito. La sensación de burlar a personas que se creían más inteligentes que los demás debería ser muy estimulante. Tom dice esto en voz alta como si se estuviera dando una breve presentación sobre el progreso de esta operación, luego complementó este sentimiento de emoción con una sonrisa traviesa. Considerando lo cuidadoso que el cliente quería ser con este trabajo, Tom estaba seguro de que los hombres contratados para realizarlo serían los mejores de los mejores. Este iba a ser el trabajo más difícil que había hecho hasta ahora. Si podía idear un plan perfecto, entonces los hombres que el cliente debía haber elegido él mismo harían el acabado. Iba a ser un trabajo que requería modo sigiloso porque cualquier pequeño error alarmaría a los guardias y podría comprometer la operación. Se sentó con su computadora portátil en su escritorio de estudio mientras seguía reflexionando sobre las vías de salida, los ángulos de rotación de la cámara y el tiempo entre cada cambio.
Fue una experiencia muy novedosa poder comprender cosas que sabía a ciencia cierta sobre las que no tenía ningún conocimiento. Sentía como si los aspectos teóricos y matemáticos de lo que estaba viendo le resultaran sorprendentemente fáciles, una hazaña que atribuyó a una mayor inteligencia que seguía desarrollándose de forma regular. Finalmente. Estas palabras resuenan en el estudio de la casa de Tom, con una expresión de satisfacción en su rostro. Finalmente cubrió cada centímetro del plano que le dieron e incluso dio un paso adelante e intentó calcular cómo los cambios de guardia afectarían la velocidad de movimiento de cualquier grupo que estuviera realizando la misión. Para ser honesto, no creía que pudiera hacer la mitad de lo que acababa de hacer si estuviera en su pasado, independientemente de que se graduó con honores de primera clase. Una vez completado este paso crucial, las piezas restantes encajarán en su lugar. De acuerdo al plan, levanta su teléfono en un intento de hacer una llamada, el nombre Leo apareció en la pantalla de su teléfono. Es hora de que Tom Cruise haga esta mierda. Tom habló con Leo sobre el plan detallado que había elaborado y estaba listo para ponerlo en marcha, pero necesitaba algunas cosas más que el cliente necesitaría para el éxito de esta operación. Después de darle los detalles, Leo le pidió a Tom que se reuniera con él en una de sus casas seguras para poder explicarle los planos y darle una mejor comprensión sobre el plan de Tom. Esa noche, Tom se encontró con él en un edificio discreto, lo que le divirtió, porque parecía que Leo se escondía a plena vista. Se preguntó cuántas de sus casas seguras estaban a la vista pero fuera del alcance de la policía porque nunca sospecharían que un criminal se escondiera a la intemperie, especialmente uno con tantos delitos graves como los que Leo ya debía haber cometido. Supuso que así era como podía seguir moviéndose con facilidad, sin temor a ser atrapado. Un oficial de policía no esperaría que un criminal se moviera en un lugar público donde hay agentes en las calles vigilando las cosas. Les había explicado la forma en que debían moverse según el tiempo y la distribución del edificio. Leo llamó al cliente y le contó que se estaba completando un plan y que estaba listo para ejecutarse, pero que les faltaba algo vital que sería necesario para infiltrarse en la propiedad sin ser detectado ni dar la alarma. El cliente no creyó lo que Leo decía porque era casi imposible elaborar un plan para una operación como esa en ese corto periodo de tiempo, por lo que pidió hablar con el cerebro que estaba detrás de todo. Al principio Leo se resistió pero el cliente dijo lo contrario, por lo que le pidió que esperara unos minutos para informarle al autor intelectual que quería hablar con él directamente. Entonces, ¿cómo se llama o cómo me refiero a él?, preguntó el cliente. Lo llamamos Fantasma. ¿Fantasma?, preguntó en un tono ligeramente sorprendido. ¿Es una especie de metanormal? Parece que cada pequeño matón recibe un nombre en clave hoy en día. Eso es porque nadie conoce su rostro y camina a plena vista y sin tener antecedentes penales. Comentó Leo antes de colgar la llamada para poder hablar con Tom. El cliente quiere hablar con usted directamente. Quiere que usted mismo le explique el plan y le asegure que realmente sabe lo que está haciendo. Leo intentó explicarle por qué el cliente quería hablar con él cuando ya tenía todo y las negociaciones bajo control. Está bien, entonces, ¿cómo llamo a este cliente?, preguntó Tom, preguntándose cómo referirse a un jefe de la mafia. Su nombre es señor Santiago, pero le advierto que no diga ese nombre tan descuidadamente y especialmente en un lugar público. Le advirtió a Tom para que no se pasara de la raya ni se metiera en problemas. Tom sabía que no debía salirse de la línea con un jefe de la mafia que básicamente controla una red criminal. El teléfono de Leo sonó una vez más y supo que era el cliente llamando para hablar con el llamado cerebro, así que se lo entregó a Tom. Atendió la llamada y escuchó atentamente, anticipando saber cómo sonaba realmente un jefe de la mafia. Hola Fantasma. Una voz baja y profunda salió bruscamente del micrófono del teléfono. Señor Santiago, acabo de terminar de analizar la información que me proporcionaron, dijo Tom, jugueteando con el bolígrafo que usó para tomar algunas notas durante su sesión intensiva de cálculo y vista previa con Leo. Eso fue mucho más rápido de lo que esperaba, dijo el jefe de la mafia con un dejo de sorpresa en su tono. Era comprensible, ya que lo que le dio al hombre llamado Fantasma era algo que un estratega experto necesitaba horas para descubrir y, sin embargo, recibió su llamada de comentarios unos minutos antes de las 5 horas. Quedó impresionado. Normalmente no perverso nada ni cambio repentinamente los términos de mis contratos después de cerrar un trato, pero debido a mis recientes hallazgos, mientras estudiaba la información que me enviaron sobre el trabajo en cuestión, me di cuenta de que el riesgo implicado en esta operación no vale lo que me pagan por ella, exclamó Tom.
¿Te importaría ilustrarme? Le preguntó a Tom. No me importa, es por lo que me pagan. La mansión ubicada en el medio de la finca está rodeada de guardias armados a quienes se les ordena disparar a cualquier intruso que vean. Los guardias están ubicados en lugares designados donde sería básicamente imposible colarse en la mansión sin ser atrapado y asesinado al verlo, así que encontré una solución más adecuada, que es entrar a la mansión a través de los campos minados. Es un lugar que se supone que es una trampa escondida dentro de una trampa para intrusos. Por lo que la única seguridad son 2 cámaras que solo se usan para revisar el campo de vez en cuando. Para que podamos infiltrarnos exitosamente en la finca y lograr nuestro objetivo sin dar la alarma, tendremos que usar un enfoque que nunca lo esperaré ni en 1.000.000 de años. Tom continuó con su explicación. ¿Y qué podría ser eso?, preguntó el señor Santiago mientras levantaba una ceja con curiosidad. Nos infiltraremos en la finca a través del campo minado ese, usando sus propias trampas a nuestro favor y proporcionándonos un camino sin supervisión que usaremos para entrar y salir de la finca sin ser detectados. Esa es una hazaña que será imposible de realizar. ¿Cómo manejarás las minas?, preguntó el señor Santiago en un estado de inactividad. Una mina terrestre puede activarse por una serie de cosas, incluyendo presión, movimiento, sonido, magnetismo y vibración. Las minas que están plantadas en el patio de la mansión podrían detonarse de forma remota, lo que significa que todo lo que necesitamos es un dispositivo que pueda apagar la tecnología en un rango muy pequeño o escala controlada. ¿Cerrar las minas es tan fácil como eso? Sí lo es, pero hay un límite de tiempo. ¿En serio?, preguntó el señor Santiago mientras Tom seguía dándole información que estaba completamente fuera de lo común, pero que lo tenía al borde de su asiento. Sí, lo es. Lo que sea que necesites para aumentar la tasa de éxito de esta misión, todo lo que necesitas hacer es preguntar, dijo el señor Santiago. Pero si te atreves a incumplir tu palabra o traicionarme, te prometo que lo lamentarás profundamente y que tu muerte no será rápida ni indolora. Le dijo a Tom, amenazándolo con asegurar su total cooperación. Lo entiendo totalmente. Todo lo que necesito es un EMP que opere dentro de un rango pequeño o escala controlada, nada militar, por lo que deberías poder conseguir uno lo suficientemente pequeño en el mercado negro, para poder cerrar las minas temporalmente e infiltrarme. La mansión sin ninguna complicación. Tom hizo caso omiso de la amenaza porque sabía que no debía joder a la maldita mafia. Considere lo hecho, haré los arreglos necesarios y le conseguiré ese EMP y cualquier otro equipo que pueda necesitar el día de la operación, respondió el señor Santiago. Y acabo de hacer un pago de $150.000 a su cuenta criptográfica. ¿Por qué? El trabajo ni siquiera se ha completado todavía, preguntó Tom, sorprendido de que el hombre realmente pagara el total antes de darle toda la información, y el trabajo ni siquiera estaba terminado todavía. Esa es solo una manera de demostrarte que la familia Santiago cuida de los suyos y aprecia talentos como el tuyo. Los expertos tardarían días en realizar el análisis que realizó, acompañado de comentarios detallados, pero usted logró tal hazaña en 2 horas, y lo hizo con un impresionante nivel de precisión. Aprecio los elogios, pero soy yo haciendo mi trabajo, en el que soy muy bueno y mucho más hábil que la mayoría de los expertos. Así que es como si dijeras lo obvio. Le dio su respuesta al señor Santiago con un tono de confianza en su voz. La familia Santiago será muy afortunada de tenerte con nosotros. ¿Te gustaría ser miembro de la familia Santiago y trabajar para nosotros y solo para nosotros? Te pagarán y te compensarán bien por tus valiosas habilidades. Como has visto, el dinero no es un problema para nosotros, cualquiera que sea el precio, estamos dispuestos a pagar. El señor Santiago tenía una sonrisa traviesa en su rostro al pensar que Tom se dejaría atraer por el dinero y aceptaría trabajar solo para Santiago. No, gracias, disfruto ser un agente libre. No me importa si una persona es buena o mala. Aceptaré un trabajo de cualquiera, siempre que el trabajo valga la pena. Después de todo, soy un contratista, pero no quisiera estar en deuda con la familia Santiago. Así que si consigo un trabajo dirigido a la familia Santiago, les avisaré, pero es algo que ocurre una vez y luego estamos empatados. Su respuesta deja al señor Santiago impactado. No esperaba que Tom rechazara una oferta tan rara y tentadora, sería una pena no tener semejante talento a su lado y bajo su control únicamente. Un pitido salió del teléfono cuando la llamada llegó a su fin. Bueno, eso fue bastante estresante, reflexionó Tom mientras colgaba el teléfono, exhalando profundas bocanadas de aire que contuvo durante toda la llamada.
Seguro que sonaba confiado, pero eso era todo, sonaba confiado pero su corazón estaba corriendo un maratón. Esto estaba progresando demasiado rápido como para sentarse y procesar todo lo que había estado sucediendo desde que dejó el hospital hace unos meses, mientras Leo simplemente se sentaba allí mirándolo y divertido con la forma en que Tom le había hablado a su cliente. ¿Por qué rechazó la oferta que le entregó el señor Santiago? Leo le preguntó a Tom con genuina curiosidad. Como le dije, soy un contratista y no quiero estar vinculado a una determinada persona, pero me gustaría construir mi propia red. Tom respondió cuando comenzó a ver un camino más claro de la gran emoción que podría experimentar si hiciera trabajos para diferentes grupos de personal, incluidos los supervillanos. Esto puso un freno a los planes de Leo. Había pensado en quedarse con Tom para él solo, pero Tom no lo estaba permitiendo y tenía la intención de hacerse un nombre en la clandestinidad criminal. Era información nueva para él y podría resultar difícil mantener a Tom bajo su control. Reflexionó sobre este pensamiento por un momento mientras Tom perdía el tiempo en sus propios pensamientos, simplemente sentado en un sofá y mirando hacia un espacio en blanco como si estuviera perdido en sus pensamientos. Pero se alegraba de ser el único que conocía su verdadero rostro y sus capacidades, también el único que podía llegar a él directamente, el único con acceso de primera mano a él y que esperaría una respuesta inmediata cuando se acercara. Una cosa de la que Leo no estaba consciente eran los poderes de Tom, nadie tenía conocimiento de ello ya que nunca se lo contó a nadie. Mientras se hundía en el sofá y miraba fijamente un espacio en blanco, en realidad estaba ejecutando una simulación en su cabeza sobre cómo debía llevarse a cabo la operación y también revisando la sincronización de cada cámara de vigilancia una vez más. Intentó pensar en contramedidas en caso de que hubiera un fracaso o un acontecimiento sin precedentes. Necesitaba que este trabajo fuera perfecto, que fuera una misión fácil de entrar y salir. Los hombres solo tenían que infiltrarse en la finca, colarse en la mansión y salir sin ser descubiertos ni dar la alarma. Tenía la intención de observar la operación y dar órdenes directas a través de las comunicaciones, para ayudar a que la operación se desarrollara sin problemas. Oye Leo, ¿la mafia opera aquí en Central City? Tom le hizo a Leo una pregunta repentina y salida de la nada. Leo tomó un sorbo de su vaso de whisky Tennessee mientras se volvía hacia Tom, preguntándose por qué haría una pregunta sobre las operaciones de la mafia. Sí, lo hacen, pero operan de manera tan silenciosa y coordinada que apenas pasan desapercibidos. Escuché que actualmente hay una guerra de poder dentro de las familias de la mafia, que se extiende a ciudades importantes como Gotham, Star City, Metrópolis, todas en medio de su lucha de poder. Estoy seguro de que esta operación podría estar relacionada con los asuntos internos que suceden dentro de la red mafiosa. Debe estar esperando obtener algún tipo de ventaja sobre el otro, robando una de las posesiones más preciadas de su familia. Tomó otro sorbo de whisky después de exponer los hechos, pero sabía que no todo era lo que parecía, así que se detuvo allí y se negó a seguir adelante. Tom pensó para sí mismo que debía haber algo especial en ese cuadro, no todo es como parecía tal como Leo le había contado. Tal vez contenía secretos a guardar dentro de las mafias, eso explicaría las capas de seguridad utilizadas para custodiar esa mansión y la desesperación de su cliente por poner sus manos en ella. El día después de la reunión con Leo y la conversación con el cliente, Tom recibió un correo electrónico en su computadora portátil informándole sobre la prestación de lo que había solicitado sobre la operación. Eso fue rápido. Hay que reconocérselo a la mafia, seguro que son ingeniosos. Tom no habla con nadie en particular mientras prepara los toques finales de su plan. Se puso en contacto con Leo y le dijo que le informara al cliente que la operación se llevaría a cabo al día siguiente, que necesitaba ajustar un poco el EMP para poder contener el rango en el que el pulso estaría activo. Durante su tiempo libre había estado estudiando las máquinas y cómo funcionan, le resultaba divertido modificar máquinas y objetos, especialmente porque aprendía rápido y su intelecto seguía aumentando cada vez que estudiaba algunos libros o veía vídeos sobre ellos. Tom aún no era tan bueno con las máquinas o dispositivos, pero había estudiado algunos libros y visto algunos vídeos que le dieron el conocimiento y la comprensión sobre cómo podía modificar el EMP y controlar su alcance. Si el alcance no fue contenido y el EMP termina apagando las cámaras, definitivamente activará una alarma y alertará a los guardias, informándoles sobre la presencia de los intrusos. Tanto Tom como Leo se habían conocido en uno de sus escondites y a Tom le entregaron el EMP junto con algunas herramientas necesarias. Modificó el EMP y redujo la proximidad del área que podía cubrir. ¿Por qué estás jugando con el dispositivo otra vez?, preguntó Leo con curiosidad.
Entonces, cuando se active cerca del campo minado, desactivará temporalmente las minas y dará a los hombres un paso seguro para entrar y salir de la propiedad. Afectará solo a las minas y nada más allá de esa región. Explicó mientras seguía jugando con el dispositivo. Todo listo. Dijo mientras cerraba el dispositivo. ¿En serio? Eso fue rápido, nunca te tomé como un mago de la tecnología. Leo le dijo con una pizca de curiosidad en su tono. No, definitivamente no soy un asistente tecnológico. Simplemente investigo y estudio aquello para lo que necesito ese conocimiento y luego puedo ponerlo en práctica. Intentaron probar el EMP para observar qué tan exitoso fue Tom con este proyecto mientras lo programaba para enviar un pulso electromagnético dentro de la casa segura y a solo 1 metro de distancia a su alrededor. Inmediatamente lo encendió y todos los dispositivos electrónicos alrededor de la casa segura se apagaron repentinamente como si les hubieran quitado la vida. Estaban en total oscuridad. Tom revisó su teléfono y todos los aparatos eléctricos a su alrededor solo para estar seguro y no hubo respuesta. Miró por la ventana para observar las luces de la calle, que estaban ubicadas justo al otro lado de la calle, y descubrió que todavía estaban encendidas. Dejó escapar una leve risa mientras Leo miraba las luces de la calle con asombro de lo rápido que podía modificar el dispositivo para su necesidad. Tom apagó el EMP y todos los dispositivos, incluidas las cámaras de seguridad que Leo había colocado alrededor del edificio, inmediatamente recibieron energía y se volvieron a encender. Supongo que con esto estarás preparado para el trabajo de mañana. Leo comentó mientras miraba los aparatos con asombro de cómo podía minimizar el alcance del EMP sin ser un experto en tecnología. Sí, lo soy. Mañana la operación para robar ese cuadro comenzará según lo planeado. Respondió con mucha anticipación a la misión que tenía entre manos. A la mañana siguiente, Tom estaba vestido completamente de negro, también con un pasamontañas negro que cubría su cabello blanco y el 95% de su rostro dejaba solo la visibilidad de sus ojos. Este era su equipo para las misiones porque necesitaba ocultar su verdadera identidad. Después de todo, estaba en la cama con criminales y una cosa que sabía era que nunca debía confiar en los criminales. Lo llevaron en helicóptero a una base donde estaban reunidos los hombres que asumirían la misión. Al bajar del helicóptero, un hombre se acercó a él. Debe ser Fantasma, dijo mientras extendía su mano para un apretón de manos introductorio. ¿Quién quiere saber? Tom le preguntó al extraño hombre que estaba vestido con un uniforme de combate completamente negro. Retiró la mano y supo que tenía que presentarse primero. Era de esperarse de alguien que oculta su verdadera identidad y no tiene antecedentes penales. Soy Hudson, el capitán de este grupo y también un mercenario. Se presentó y luego hizo un gesto con la mano para informar al invitado que lo siguiera mientras continuaba. Dirigiré esta operación y se me ordenó escuchar cualquier instrucción que usted diera con respecto a la misión, ya que se dijo que su especialidad era un activo muy necesario para el éxito de este trabajo. Dijo el hombre mientras caminaban hacia un almacén lleno de hombres que cargaban y limpiaban sus armas, preparándose para evitar cualquier falla. Un arma limpia es mucho más confiable, murmuró Tom al ver con qué seriedad limpiaban sus armas, cuchillos y hachas de guerra. Reúnanse. Hudson les dijo a los hombres mientras caminaba hacia un tablero que mostraba los planos tanto de la propiedad como de la mansión. Caballeros, este hombre de aquí es conocido como Fantasma. Él supervisará esta operación y quiero que todos escuchen todas sus instrucciones. Así que escuchen lo que tiene que decir ahora mismo. Sería a su favor si presta atención a él mientras nos informa, eso es si quieres que esta operación sea fácil para nosotros. Todos los hombres que estaban allí de repente se volvieron hacia Tom y le prestaron toda su atención. Tom miró a todos durante unos segundos mientras la sala quedaba en silencio. Antes de proceder a explicar el plan a todos los presentes, llegaron en 2 discretas furgonetas negras disfrazadas de una empresa de fontanería. Estaban en el punto de encuentro, a solo unos metros del bosque que pretendían utilizar como punto de entrada al campo minado que estaba justo detrás de la mansión. Todos se prepararon y se dirigieron hacia el bosque. Se dirigieron directamente hacia la cerca mientras Tom se quedaba atrás. Estaba en una de las camionetas con los auriculares puestos y las computadoras frente a él. Se colocó una cámara sobre el capitán y sobre un miembro del equipo llamado Dante, con cámaras cuyas cámaras y comunicaciones estaban conectadas a las computadoras que Tom estaba usando. El plan era que el capitán se infiltraría en la sala de vigilancia y colocaría un dispositivo en su servidor que proporcionaría imágenes obsoletas y no imágenes en tiempo real, mientras que Dante llevaría a 4 hombres a la caja fuerte en el sótano de la mansión.
Por supuesto, algunos iban a ser colocados en posiciones estratégicas como vigías en caso de que las cosas se pusieran mal. Atravesaron el bosque y llegaron a la valla de alta tensión, con el campo minado justo a 2 metros al otro lado de la valla. El capitán colocó el EMP en el suelo junto a la cerca y lo activó, inmediatamente lo encendió y la cerca eléctrica perdió su potencia cuando el pulso cubrió una región específica del campo minado y ni 1 metro más allá. El dispositivo de identificación que ayudaba a las minas a identificar a los intrusos ya no era más que un juguete colgado de un poste. Los hombres atravesaron la valla y avanzaron hacia el patio sin dar la alarma. Siguieron caminando mientras Tom observaba cada uno de sus movimientos, dirigiéndolos a través de los puntos ciegos del patio mientras pisoteaban minas sin que detonaran. Llegaron a un lugar en el que tenían la intención de dividirse en distintas secciones y llevar a cabo las tareas asignadas. El capitán y sus hombres se agacharon detrás de unos árboles mientras les daba la señal de que siguieran su ejemplo. Avanzaron hacia el objetivo y entraron a la mansión a través de una puerta que solo el personal de seguridad conocía, pero Tom pudo detectarla en los planos. Cuando abrieron la puerta, 2 guardias estaban detrás e inmediatamente amartillaron sus armas a la vista de los intrusos. Se movió rápidamente y desarmó a ambos hombres, se interpuso entre ellos y le dio un fuerte golpe en la mandíbula al hombre de la derecha y le dio una brutal patada en la rodilla al otro, noqueando a uno y dejando al otro con una rodilla rota antes de golpearle la cabeza con la parte trasera de su arma. Sus hombres escondieron los cuerpos en rincones que no llamarían la atención de nadie que pasara por esa ruta a medida que avanzaban más profundamente. Se separaron cuando el capitán se dirigió a la sala de control y los demás a sus puestos individuales. El punto de vista del capitán: necesitábamos entrar y salir de esa mansión lo antes posible. Cuanto más tiempo estuviéramos allí, más se depreciarían nuestras posibilidades de pasar desapercibido con la pintura. El hombre fantasma había estado en mis oídos todo este tiempo mientras observaba la operación a través de mi cámara corporal. Mientras me acercaba a una curva, me agaché y me apoyé en la pared antes de mirar para ver si había guardias al otro lado cuando escuché la voz de Ghost diciendo que podía continuar. No cambiaban sus turnos hasta 1 hora, pero aún así procedían con precaución y se dirigían directamente a la sala de seguridad. Nunca se sabe cuándo un perdedor decidiría ir a tomar un café o orinar, dijo mientras seguía mirando a través de la cámara corporal. Estaba decidido a llegar a la sala de seguridad e interrumpir los servidores para poder salir de aquí lo antes posible. Mientras caminaba por los pasillos poco iluminados, este audio ha sido creado por Puffy03. Si escuchas esta marca en otro canal, significa que simplemente lo resubieron sin esfuerzo alguno. Póngase a chambear, mijo. Me moví en silencio, usando la cubierta de cajas y equipos para ocultarme de la vista. Espera, viene un guardia. Escóndete detrás de las cajas a tu lado, me dijo mientras escuchaba pasos acercándose. Rápidamente me escondí detrás de una pila de cajas y contuve la respiración cuando un guardia pasó, escaneando el área con una linterna. Esperé hasta que el guardia se perdió de vista antes de continuar con mi misión. Finalmente llegué a una puerta que, según dijo, conducía a la sala de seguridad según los planos. Saqué un pequeño dispositivo de mi bolsillo y comencé a trabajar en la cerradura. Fue complicado, pero confiaba en mis habilidades. En cuestión de segundos, la cerradura se abrió y entré. La sala estaba llena de servidores, sistemas de comunicación y una pared de monitores que mostraban las imágenes de las cámaras de seguridad. Rápidamente me puse a trabajar, mientras me acercaba a los 2 guardias de seguridad que vigilaban los monitores. Apliqué cloroformo a un pequeño trozo de tela mientras me agachaba y lentamente me acercaba a ellos y cubrí la cara de uno y luego se lo presioné en la nariz. El otro notó la lucha e intentó presionar un botón de alarma, pero rápidamente lo derribé con un revólver silencioso. Saqué el dispositivo de mi mochila y lo planté en el servidor principal, luego alcancé para las comunicaciones en mi oído izquierdo antes de decirle a Ghost que todo estaba hecho. Hackeó el sistema de seguridad e implantó imágenes de seguridad de hace unas horas, antes de proceder a apagar el sistema de alarma, por lo que no tuvimos que ser extremadamente cautelosos, sino acelerar el ritmo mientras lo hacíamos. Coloqué a los 2 hombres en sus sillas como si estuvieran frente a las pantallas haciendo su trabajo, pero estaban inconscientes. Mis hombres estaban en posición de irrumpir en el sótano donde se encontraba la caja fuerte, pero esperaron a que me reagrupara con ellos. La puerta era un escáner de huellas dactilares y requería la firma de la retina de un individuo validado antes de poder abrirla.
A los pocos minutos de esquivar y escabullirme entre los guardias mientras atravesaba la mansión, llegué a la posición de mis hombres y estaba listo para la segunda fase del plan. Hacer clic. Se escuchó un clic desde la puerta cuando la luz roja al lado se convirtió en verde. Está bien, simplemente paso por alto el sistema de seguridad de esa puerta para que ahora tú y tus hombres puedan avanzar directamente a la caja fuerte. La voz de Ghost impregnó las comunicaciones cuando el capitán se volvió hacia sus hombres y les indicó que avanzaran. Llegamos a la caja fuerte y tenía una cerradura de seguridad de 4 dígitos. Dichas cerraduras normalmente tenían 10.000 combinaciones posibles. Pero Ghost ya estaba en el sistema y tenía acceso a su red de seguridad, así que pasó por alto la cerradura y abrió la caja fuerte. Cogí la pintura y, a primera vista, parecía una pintura normal, sin nada particularmente extraordinario. Uno de mis hombres se acercó a mí con una maleta y juntos colocamos con cuidado el cuadro dentro. Con prisa, nos dirigimos hacia la salida, moviéndonos con precisión y sentido de urgencia. Nuestro plan era salir rápidamente del edificio antes de que alguien notara la obra de arte faltante. Sabíamos que la alarma sonaría pronto y para entonces teníamos que estar lo más lejos posible del edificio. Mis hombres y yo nos movimos con cautela, recorriendo los pasillos y evitando posibles enfrentamientos con la seguridad. Todos éramos muy conscientes de los riesgos y las consecuencias de ser atrapados, y estábamos decididos a escapar con éxito con el cuadro de valor incalculable en la mano. Oh, todos necesitan salir de allí rápido. Habló a través de las comunicaciones mientras detenía a mis hombres que se dirigían directamente hacia la salida, para que supiéramos cuál era exactamente nuestra situación antes de continuar. Los guardias de la mansión están registrando las instalaciones. Debieron haber notado que algo andaba mal, sospecho que se habían comunicado con la sala de control porque era hora de cambiar de turno pero no hubo respuesta. Dijo Ghost mientras ordenaba a mis hombres que aceleraran el paso. Mientras salíamos del edificio, pudimos escuchar la alarma a todo volumen. Nos movimos rápidamente, cada miembro asumió los roles que habíamos ensayado en caso de que las cosas salieran mal. Un miembro proporcionó cobertura, otro cubrió nuestra ruta de escape y otros se aseguraron de que la pintura robada estuviera protegida. Cuando llegamos al primer piso, los guardias ya estaban convergiendo en su posición. Mi equipo y yo nos resistimos, disparando a los guardias para mantenerlos a raya mientras corríamos hacia la salida. Corrimos a través del complejo, esquivando bala tras bala mientras los guardias se acercaban. Al llegar al campo minado pude escuchar a uno de ellos gritar a los demás que dejaran de disparar, supongo que pensó que no lograríamos atravesar las minas, él estaba mal. Al darse cuenta del inesperado giro de los acontecimientos, uno de los hombres tenía un detonador en la mano, como las minas no respondían al contacto físico decidió activarlas de forma remota. Mis hombres y yo ya nos estábamos acercando a la valla cuando noté que los hostiles intentaban activar las minas, pero no funcionaba porque el EMU los había mantenido a raya. Pasamos la valla del otro lado y nos dirigimos directamente hacia nuestros vehículos de fuga al otro lado del bosque. ¿Quién dice que no podemos quedarnos con nuestro pastel y comérselo también? Punto de vista de Tom vi a los hombres acercarse a la camioneta mientras emergían del verde paisaje del bosque. Rápidamente abrí las puertas y Hudson entró con una gran sonrisa en su rostro, golpeando el maletín en sus manos. Tanto él como sus hombres tenían una expresión de satisfacción en sus rostros ya que no podían ocultar su alegría por una misión exitosa. Nos dirigimos directamente a la base, pero tomamos una ruta tortuosa para asegurarnos de que no nos persiguiera nadie que decidiera perseguirnos. Llámelo paranoia, pero valió la pena el esfuerzo. Al llegar a la base, coloqué el maletín sobre una mesa en el centro de la habitación. Todos se reunieron alrededor, ansiosos por ver la pintura con sus propios ojos. Cuando se abrió el maletín, aquellos que no tuvieron la oportunidad de ver la pintura mientras estaban mirando o no tuvieron una visión clara de la pintura, se acercaron mientras esperaban con anticipación. Seguían preguntándose por qué la pintura valía la pena y la enorme cantidad que les pagaron solo por robarla, sabían que los pagos restantes llegarían una vez que hubiera sido entregada, eso era algo que todos esperaban con ansias. Saqué el cuadro del maletín, pero era solo un cuadro aparentemente normal que no tenía valor para el mundo, tal vez valía mucho entre las familias mafiosas, pero para nosotros era solo un cuadro más que podría haber sido visto en una sala de arte. Galería. Los hombres estaban decepcionados y estaba claro que su curiosidad había sido profundamente traicionada. Sin embargo, cada uno de ellos recibirá una importante suma de dinero en efectivo por la chatarra.
Podría haber alguna información valiosa incluida en él, pero eso no era de mi incumbencia, porque ya recibí un pago completo por el trabajo, que fue de $50,000 adicionales desde el momento en que el cliente recibió la noticia de la operación y una clara imagen del cuadro. Mientras reflexionaba sobre el pensamiento, la voz de Hudson me distrajo. Me giré y vi al hombre de mediana edad con una cerveza en ambas manos, luego extendió la mano e hizo un gesto de entregarme una. Rechacé cortésmente la oferta y las siguientes palabras que salieron de él fueron, bueno, haz lo que quieras. Además, has estado usando esa máscara todo el día, creo que deberías tomar un descanso o tal vez un soplo de aire fresco. Dijo antes de tomar un gran trago de cerveza fría por su garganta. No había nada que pudiera decirle a un hombre empeñado en celebrar el éxito de su misión, después de todo definitivamente lo requería. Había llamado al Sr. Santiago para informarle sobre la ubicación actual de la pintura y había enviado 2 helicópteros, uno para recuperar y entregarle la pintura directamente y el otro para llevarme a casa de regreso a Central City. Snark también había recibido su parte de ambos lados, supongo que esa era una de las ventajas de ser un intermediario. Llegué a Central City esa noche y la ciudad estaba tan animada como siempre. La gente se ocupaba de sus asuntos, pero evitaba los callejones oscuros, porque nunca se sabe lo que podría estar acechando en la oscuridad. Tan pronto como llegué a mi departamento, tiré mi bolso a un lado, me caí en el sofá y me hundí lentamente en él. Dejé que mi cuerpo se relajara mientras inertemente me quedaba dormido. Señor Santiago Poff al principio tenía mis dudas, y era escéptico acerca del hombre llamado Ghost a quien Snark se había referido como el hombre adecuado para el trabajo. Le proporcioné la información disponible que definitivamente necesitaría para la operación y le dejé estudiarla y luego esperé a que me diera su opinión cuando terminara de analizarla. La mayoría de los expertos con los que había contactado antes que él habían tardado un mínimo de 3 días en desglosar los planos y elaborar un plan para la operación, pero a las 2 horas de analizar los archivos, pudo realizar un fallo de seguridad completo hasta el timbre. Incluso quedé completamente impresionado porque superó mis expectativas, así que le envié $150,000 por su capacidad y estuve dispuesto a proporcionarle cualquier equipo que necesitara para realizar el trabajo sin retrolavado. Se dispusieron a realizar el trabajo y yo esperaba que algún tipo de cosa saliera mal con la misión, pero para mi mayor sorpresa todos regresaron con vida, no perdió ni un hombre como resultado de una planificación minuciosa. Hudson se había puesto en contacto conmigo anteriormente y me informó cuán eficiente era Ghost en su misión. Dijo que los ojos del hombre eran como los de un halcón mientras supervisaba la misión. Aunque no tuvo que contarme mucho al respecto porque le pedí que colocara una cámara separada en su cuerpo para poder ver la operación en mi computadora portátil. Me senté detrás de mi escritorio en mi estudio mientras me servía una copa de martini para acompañar el entretenimiento que estaba viendo en vivo. Aunque no pude obtener un audio claro porque la señal allí era mala, la cámara funcionó bien y lo compensó sin una imagen distorsionada. Pero no por mucho tiempo, la transmisión en vivo comenzó a fallar cuando se dirigió hacia el sótano y perdí completamente la visión en el momento en que pasó por las puertas de seguridad que Ghost había abierto para ellos. Fue entonces cuando perdí la señal de la cámara y simplemente cerré mi computadora portátil y luego seguí adelante para atender otro asunto que tenía entre manos. Tenía muchas ganas de ver cómo operaba Ghost, pero lo poco que vi fue suficiente para convencerme de lo confiable que era en realidad. No tuve que esperar mucho antes de recibir una llamada de Hudson informándome que el cuadro había sido asegurado y que se dirigían de regreso a la base. La alegría que sentí en ese momento fue la mayor que había experimentado en mucho tiempo. Ese cuadro me había dado ventaja sobre nuestra familia rival, los Santini. El padrino de esa familia era mi primo, que era conocido como el Sr. Santini. Tuvimos una pelea hace unos años y ese cuadro era un tesoro familiar que le fue confiado. Con ello podría acabar con nuestra rivalidad y salir superior. Comprendí lo valioso que sería un activo si pudiera reclutarlo para trabajar para la familia Santiago. Sería muy favorable para nosotros si lo tuviéramos de nuestro lado. Él haría trabajos para nosotros y me ayudaría a asegurar el poder y eventualmente me daría una ventaja sobre varios enemigos y también conquistaría diferentes territorios. Le extendí una invitación, pero ese cabrón rechazó la invitación que le había extendido. Para calmar la tormenta, ofreció un trato digno que compensó su cruda respuesta.
Un trato en el que me informaría de antemano si alguna vez se le cruzaba en el camino un trabajo que iría en mi contra. Un aviso es suficiente para prepararme contra cualquier ataque improvisado, ya que mis hombres siempre están dispuestos y listos para defender a la familia. Una familia por la que están dispuestos a dar su vida. Actualmente hay una guerra dentro de la clandestinidad criminal y la familia Falcón está siendo atacada, eventualmente serán aniquilados y definitivamente habrá un vacío de poder en Gotham y deseo reclamarlo. Mientras todos luchan y tratan de salvaguardar sus territorios, yo trabajaría detrás de escena y saldría victorioso por encima de todos los demás. Es por eso que quería a Ghost a mi lado durante este momento crucial. Todos querían asegurar sus territorios y subyugar a otros y luego reclamarlos como propios. Pero con un activo como Ghost a mi lado, los bancos de Gotham, los museos, los gordos ricos y los coleccionistas privados, cualquier edificio en el que pueda conseguir una gran suma de dinero en efectivo o conseguir artefactos de valor incalculable no tendría ninguna posibilidad contra mí. Construiría un imperio en Gotham y luego me expandiría a Metrópolis, Star City y cualquier ciudad que pudiera ser buena para los negocios. Ni siquiera Batman y su alegre tripulación vestidos de spandex podrían detener mis operaciones, así como él se llama Ghost, así mis hombres habrían operado sin dejar rastro visible que pudiera conducirme a mí. Mi ambición de expandirme y hacer que el nombre de la familia Santiago sea temido en diferentes familias criminales y, al lograr una ventaja absoluta en los delitos, seré reverenciado dentro de la clandestinidad criminal y más allá. El apellido Santiago enviaría escalofríos a nuestros enemigos porque definitivamente no serían capaces de predecir nuestro próximo movimiento. Un cerebro inteligente lo estaría planeando por nosotros. No hay manera de que pudieran comprender cuando vendríamos por sus traseros. El sol brillaba, los pájaros cantaban, la brisa de la mañana barría lentamente el aire. Acabo de desayunar y me disponía a salir de casa. Tenía una cita con el Doc Walter esa mañana y parecía que llegaría un poco tarde. Pero estoy seguro de que no le importaría que llegara a su oficina un poco tarde. No, eso es solo mi mente perezosa y procrastinadora hablando. Por supuesto que no quiero llegar tarde a mi cita con mi médico. Es un puto médico, por Dios, una de esas personas que rara vez tienen suficiente tiempo para sí mismas. Creo que las personas que valoran más el tiempo que el resto tendrían que ser los médicos, porque podrían estar cenando en casa con su familia y al minuto siguiente recibir una llamada diciéndoles que vayan al hospital, que ha habido una emergencia con un paciente. O podría estar en su día libre y simplemente querer relajarse, dejando que el cansancio diario desaparezca con un masaje, pero luego podría recibir una llamada solicitando su presencia porque el médico jefe o el especialista necesitaría ver a un paciente. El otros médicos tenían problemas. Era hora de salir y solo necesitaba mirarme una vez más en el espejo. Después de todo, verse bien es un buen negocio. Una de las citas favoritas de mi padre de mi vida anterior que aparentemente se me quedó grabada. Llevaba un jersey de cuello alto negro con pantalones negros y luego miré hacia mi cama en la que había colocado cuidadosamente mi abrigo. He estado obsesionado con la ropa de colores oscuros desde que tengo uso de razón, así que ahora apenas recuerdo tener algún color favorito que no esté en el lado oscuro. Hice que mi gabardina viniera a mí con solo un pensamiento mientras usaba la gabardina temática de Gotham, que hacía que mi cabello blanco sin arreglar resaltara aún más. Por alguna razón las gabardinas eran una tendencia en Gotham. Incluso su jefe, el policía que veía a menudo en las noticias, siempre llevaba una gabardina. De todos modos, ya basta de gabardina, es hora de salir. Llegué al hospital y el olor que impregnaba el aire era nostálgico, ya que me trajo recuerdos de mi tiempo despertando aquí. Casi no puedo creer que hayan pasado casi 5 meses desde que desperté. Entré en un ascensor que conducía al piso del consultorio de mi médico cuando se me ocurrió que solo faltaban 2 meses para Navidad. Me pregunto cómo celebran la Navidad aquí en DC. Estoy seguro de que ese es el momento en que los villanos de repente deciden ser felices y compartir el caos con el público. Apuesto a que las temporadas festivas son las épocas de mayor actividad de los superhéroes. Tendrían que comenzar a cazar y detener a los villanos que se portan traviesos y no se quedan quietos para que el público pueda pasar una temporada agradable sin tener que preocuparse. Caminé por el pasillo desde el ascensor con pasos deliberadamente calculados mientras mi educación aristocrática comenzaba a manifestarse. Llegué a una puerta con Doc Walter escribió audazmente en él y procedió con mi ritual de tocar. Llamé a la puerta sin decir una palabra y esperé unos segundos antes de escuchar su voz mientras me pedía que entrara. Buenos días, Doc, ha pasado un tiempo. Dije mientras cerraba la puerta detrás de mí y luego caminé hacia su escritorio.
Tom, ¿no eres un regalo para los ojos amargos? Él respondió con una sonrisa cruzando sus labios, mostrando sus dientes blancos de alguna manera brillantes, mientras me hacía un gesto para que me sentara. Literalmente pediste verme esta mañana, no entiendo por qué te ves un poco sorprendido. Bueno, no importa, estoy aquí de todos modos. En realidad estoy sorprendido, parece que estás haciendo un buen trabajo adaptándote a este extraño mundo considerando que no tienes ningún recuerdo de él y eso me tenía muy preocupado. Habló con calma mientras respiraba profundamente aliviado. Sí, estoy haciendo todo lo posible para comprender este mundo loco. Hice referencia a que el mundo era extraño para mí, pero apuesto a que pensó que lo decía debido a la amnesia. Bueno, me alegro de que estés más que bien. Se levantó y caminó hacia una sección de la oficina donde había una cafetera enchufada a la pared. ¿Café?, preguntó mientras se servía una taza. Sí, me vendría bien un poco de cafeína ahora mismo. Respondí ya que parecía como si hubiera ignorado algo. ¿Está todo bien? Con una mirada de preocupación en su rostro, me entregó una taza de café, luego caminó alrededor de su escritorio y luego procedió a tomar asiento. No, en absoluto. Las cosas conmigo han estado bien últimamente, incluso genial. Solo que todo parece moverse muy rápido mientras todavía estoy tratando de resolver algunas cosas. Suspiré mientras tomaba un sorbo del delicioso olor a café caliente. No te preocupes, estoy seguro de que todo saldrá bien. Con el tiempo. Me dio una mirada segura. Me alegro que estés bien, te llamé hoy aquí para ver que también te encuentras y hacerte saber que estoy aquí para ti. Eres como un hijo para mí, pero después del accidente y con tu amnesia, siento como si esa relación se estuviera desmoronando lentamente. Pero todavía me aferro a los fragmentos que quedan colgando. Agregó mientras se ajustaba en su asiento, tratando de ponerse un poco más cómodo mientras la conversación tomaba un camino extrañamente emocional. Gracias por la preocupación, doctor, pero estoy bien. También me mantengo en contacto con mis abuelos de vez en cuando, aunque insisten en que vaya a visitarlos. Mientras hablaba me di cuenta de cuánto aprecio el amor que me brindaron y son la única familia que tengo aquí. Después de algunas conversaciones informales con él, su secretaria le informó sobre otra cita con un paciente que tenía esa mañana y me despedí cuando me tocaba irme. Leo y yo estábamos en el parque de Central City esa noche, contemplando el hermoso paisaje mientras manteníamos una conversación informal. Oh, antes de que lo olvide, felicidades por lograr un niño con un atraco increíble. Me dio unas palmaditas en el hombro como si estuviera impresionado por lo bien que me fue el trabajo y sin su participación. Sí, gracias. Fue un trabajo que cambió las reglas del juego para mí, poder llevar a cabo una operación tan grande como esa fue tan emocionante como puede ser. Agregué con una pequeña sonrisa en mi rostro. Te estás volviendo un chico popular. Se dice en las calles que hay un hombre llamado Ghost que supervisa las operaciones y produce resultados con casi cero posibilidades de fallas. Parece que uno de los hombres del equipo con el que fuiste a la última operación debe haberle contado a alguien sobre Ghost, y esa persona debe haberle contado a otra. ¿Esperarlo? Me sorprendí muchísimo porque no esperaba una noticia como esa. Estás explotando, niño, y rápido también. Tú no, por supuesto, tu alter ego. Su carácter tranquilo hacía difícil no escucharlo cuando hablaba, incluso después de darme esa noticia. ¿Pero cómo te enteraste de esto? Pregunté para saber cómo se estaba difundiendo mi nombre. Criminales con grandes trabajos están buscando al hombre llamado Ghost y están tratando de usar sus recursos para contactarlo, me acabo de enterar por mí mismo. Solo soy un contratista y estoy dispuesto a aceptar cualquier trabajo interesante de cualquiera. Dije mientras reflexionaba sobre la idea de ayudar a las personas de forma anónima a cambio de una tarifa asequible. ¿Alguna idea de cómo le gustaría ayudar a las personas a ponerse en contacto con usted directamente sin que sepan con quién se están comunicando realmente? Preguntó mientras anticipaba mi respuesta. No lo sé, pero tienes razón. No puedo permitir que la gente sepa cómo contactar a Ghost directamente, ese era el objetivo del nombre después de todo, ser un fantasma. Junté mis manos mientras me inclinaba hacia adelante como si estuviera tratando de pensar en algo para lo cual tal vez no pudiera obtener una respuesta de inmediato. En mi estudio me senté en mi escritorio de lectura mientras pensaba en la conversación que tuve con Leo el otro día. No quiero trabajar para personas solo como Ghost, sino comenzar un negocio legítimo.
Uno en el que pudiera usar mis habilidades de análisis en profundidad para ayudar a las personas a realizar diferentes tareas por solo un par de dólares, no me importaría quiénes fueran, siempre y cuando paguen la tarifa requerida por esa tarea en particular. He estado pensando en esto por un tiempo y la única manera de hacer correr la voz sobre una empresa a personas de todo el mundo sin publicarla en las noticias tendría que ser un sitio web al que cualquiera pueda acceder fácilmente. No es tan mala idea, pero el sitio web debería ser imposible de rastrear. Cualquier cosa que pueda vincularlo conmigo tendría que borrarse mientras lo creo. Me acaricié la barbilla mientras pensaba en cómo crearía un sitio web en el que la gente pudiera confiar y que sería tan legítimo que no llamaría la atención de la policía ni me etiquetaría como un criminal. Los profesores que tienen problemas con una ecuación o un tema pagarían una buena suma para que les enseñen cómo, los delincuentes querrían ayudar en sus operaciones, los detectives que están trabajando en un caso pero se encuentran en un callejón sin salida podrían contactarme para obtener información profesional. Imagínese que un superhéroe se pusiera en contacto conmigo y me encargara un trabajo relacionado con una operación en la que ayudé a un delincuente y en la que yo mismo supervisé. Maldita sea, ¿no sería eso irónico? Empecé a trabajar en el sitio web y apenas le estaba dando los toques finales. Necesitaba un concepto que atrajera a los clientes y que también eliminara todas las dudas que pudieran tener en mente. Un par de buenas reseñas definitivamente ayudarían con eso porque todos revisan las reseñas de un sitio antes de hacer negocios, creo que es solo para afirmarse antes de invertir el dinero que tanto les costó ganar en extraños. Finalmente terminé con el sitio web y no lo hice demasiado llamativo, pero sí con la cantidad adecuada, lo que lo hizo parecer un sitio web normal y no incompleto. Además, el nombre tenía que ser directo, así que llamé al sitio web El Arquitecto. Ahora solo necesitaba al menos 3 o 4 críticas positivas y creo que los clientes comenzarían a llegar en masa. Después de todo, estamos en el verso de DC y la gente necesita ayuda todo el tiempo. Estaba exhausto, así que tomé un baño de burbujas para eliminar mi fatiga, cené y luego me metí en mi cama como un koala antes de dar por terminado el día. Han pasado unos días desde que subí el sitio web, pero todavía no ha habido ninguna solicitud. Aunque no me lo esperaba nada más crearlo, han pasado días y todavía no hay cliente. Había un lugar por el que había corrido varias veces, y le eché un vistazo antes de descubrir que había un lago más allá de ese punto y no era visible a menos que una persona entrara. Parecía un buen lugar para aclarar mi cabeza y ahora quería visitar ese lugar. Me senté en un banco cerca del lago que estaba rodeado de árboles y el aire allí me trajo una sensación de paz, creo que fue solo un remedio que la naturaleza me preparó. Mientras estaba sentado en el banco y contemplaba el lago, vi algunas piedras junto a la orilla, así que elegí algunas que eran perfectas para saltar piedras. Mientras miraba las piedras, me dio una sensación de nostalgia ya que me recordó un juego que mi mejor amigo y yo solíamos jugar cada vez que íbamos a acampar junto al lago en mi vida anterior, un juego en el que saltábamos algunas piedras en la superficie del lago y quien hiciera más saltos consecutivos ganaría el juego. Tiré el primero y lo vi hacer ondas en la superficie del agua mientras saltaba hacia el medio del lago, hice lo mismo con el segundo mientras sentí que la sensación de nostalgia me invadía, me hizo extrañar. Un amigo de la infancia que me hacía la vida divertida en aquel entonces. Lleno de sentimientos encontrados, tiré otra piedra y noté que la velocidad era muy diferente a la anterior y no apliqué el esfuerzo suficiente para que fuera tan rápido ni tan lejos. Recuerdo haber teorizado acerca de que mis poderes se basaban en vectores y había estado pensando en cómo practicar y esta parecía la oportunidad perfecta para probar algo con las piedras. Entonces calculé la velocidad de la piedra, el peso y la fuerza que estaba a punto de aplicarle. Inmediatamente procesé la información que estaba siendo alimentada a mi cerebro con solo pensar en manipular el vector de esa piedra, lancé la piedra que tenía en mi mano y para mi mayor sorpresa voló tan rápido con mayor velocidad que saltó en la superficie del agua hasta que llegó al centro del lago antes de perder su impulso. Eso fue interesante. Reflexioné en voz alta y miré las piedras restantes. Lo intenté una y otra vez hasta que pude cambiar la velocidad de la piedra sin esfuerzo. Lancé la piedra con poco o ningún esfuerzo, pero voló a una velocidad divertida. Decidí intentar algo más ya que no había nadie alrededor y era seguro para mí usar mis poderes allí, siempre que estuviera atento a cualquier persona que entrara. Hice uso de mi telequinesis y luego levanté una piedra en el aire sin nada más que un pensamiento. Intenté cambiar el vector de la piedra, pero salió volando sin ningún cambio en su velocidad. Se impulsó de acuerdo con su peso y la fuerza que había ejercido mentalmente sobre él.
Repetí este proceso varias veces hasta que llegué a la conclusión de que no podía cambiar el vector de un objeto a menos que hiciera contacto físico con él. Cogí otra piedra, una redonda sin ningún borde afilado o perceptible. Busqué un árbol que estuviera lejos de los demás, pero no demasiado para que no me cansara cuando decidiera echar un vistazo una vez terminado. Tiré la piedra al árbol y un breve ruido que se debió al impacto de la piedra de repente resonó en todo el tranquilo lago. Me acerqué a echarle un vistazo y la piedra estaba pegada al árbol, quedando casi completamente sumergida en él. ¡Guau! Extendí la mano para sentir la piedra que estaba casi enterrada dentro del árbol. Comenzó a parecer divertido para mí, así que lo hice una y otra vez hasta que me saciaba, con cada lanzamiento se movía casi tan rápido como lo haría una bala. Actualmente había 9 piedras enterradas en un árbol y dejarían asombrados a cualquiera si alguna vez las vieran. Se me ocurrió la idea de comprar esa propiedad y poseer legalmente ese lugar, de esa manera sería propiedad privada y ningún intruso en su sano juicio querría entrar en una propiedad privada sin permiso. Cualquiera que fuera sorprendido cometiendo tal acto sería arrestado, una verdadera definición de privacidad. Bueno, pensamientos para otro día. Esa tarde, de camino a casa, caminé por las calles mientras disfrutaba de la reconfortante brisa vespertina. Mientras caminaba a casa escuché un grito proveniente de un callejón cercano que estaba a unas cuadras de mi casa y no era de mi incumbencia porque esa persona desconocida gritó. Pero sonaba como si ella estuviera en verdaderos problemas y no podría importarme menos porque este es el verso de DC y estoy seguro de que esas cosas ocurren con regularidad, incluso con la presencia de héroes. Di vuelta hacia el callejón oscuro y vi a 2 malhechores acosando a una señora mientras la tenían atrapada en el suelo con su contenido vaciado y la señora estaba medio desnuda. Mientras uno de ellos tenía una pistola en la cabeza, le dijo que siguiera silencio o le volaría los sesos sin pensarlo 2 veces. Caminé directamente hacia ellos pero me detuve a una distancia razonable, cuando notaron mi presencia le quitaron el arma de la cabeza y me apuntaron. «Aléjate chico, no hay nada que ver aquí», dijo uno mientras la empujaba al suelo y dirigía su mirada animal hacia mí. Bueno, demasiado tarde porque ya la escuché gritar y estoy aquí ahora, así que bien podríamos hacer algo, o la dejas ir y todos se van a casa en paz e ilesos, o hacemos esto de la manera más difícil y ten en cuenta que habrá algo. Sangre. Hice un farol a mitad de camino, no sabía si eran metahumanos como el que presencié con Kid Flash o si eran simplemente matones comunes y corrientes. Me acerqué lentamente a los hombres y con cada paso se enojaban y gritaban que no me acercara más. Si no quieres que me acerque más, deja ir a la dama y todos podremos seguir nuestro feliz camino. Les dije a los hombres en un tono cortés, haciéndoles saber que no buscaba causar ningún problema. Parece que este niño tiene deseos de morir, dispárale. El musculoso ordenó a su compañero mientras amartillaba su arma. Me apuntó y disparó un tiro canalizado. Al llegar a mí, la bala disparada fue detenida por mi campo deflector como una barrera de aire que formaba ondas como agua cuando se dejaba caer un objeto extraño. La bala se desvió hacia él y le alcanzó en el hombro derecho. ¡Ja! Gritó mientras dejaba caer el arma debido al repentino dolor en esa articulación. Maldito bastardo, eso fue literalmente un tiro en la cabeza. Dije mientras veía que la expresión de ambos rostros cambiaba, ya que uno estaba asustado y el otro tenía una mirada más intensa. Maldito, me disparaste. Gruñó de dolor mientras sostenía su mano sangrante. Tú me disparaste el primer idiota. Me encontré con uno de ustedes monstruos antes. ¿Crees que eres un Flash? Apuntó un cuchillo a mi cabeza, pero incluso desde esa distancia podía sentir las diminutas vibraciones de sus manos inestables. Última oportunidad, chico, aléjate. El musculoso habló mientras sacaba un segundo cuchillo y cargaba hacia mí. A medio camino de mi posición, detuve sus movimientos con mi telequinesis y luego lo golpeé contra una pared hacia la izquierda, luego hacia la derecha, antes de lanzarlo a una altura razonable mientras lo dejaba caer. Acumuló algo de velocidad mientras la fuerza gravitacional de la Tierra lo tiraba hacia abajo, le agregué mi telequinesis para aumentar el impacto que tenía en el suelo y por un breve momento rebotó al impactar con el suelo debido a la excesiva cantidad de músculos que tenía. A él. Quedó inconsciente mientras el otro me miraba con los ojos muy abiertos, supongo que debía haber grabado la sensación de miedo e impotencia en su memoria. Tu turno. Dije en tono tranquilo mientras me volvía hacia él. Lo siento, por favor déjame ir. Dio media vuelta y corrió hacia el otro lado del callejón oscuro. Ayudé a la señora a levantarse mientras ella me miraba todavía en shock por lo que acababa de pasar.
Ella recuperó la compostura y luego la acompañé hasta la carretera mientras tomaba un taxi, me dijo gracias con sus ojos llorosos conteniendo algunas lágrimas. Me dirigí directamente a casa, no quería estar en medio de nada cuando aparecieran los policías o los héroes. Ser héroe no es lo mío, pero no podría ignorar a una persona oprimida en peligro, especialmente si pudiera hacer algo al respecto. Eso me convertiría en una especie de monstruo sin corazón. Pero una cosa está clara, ser héroe no está en mi currículum. Una semana después de crear El Arquitecto, finalmente conseguí mi primer trabajo. Fue muy aburrido, pero fue una de las pocas cosas a las que me inscribí. El trabajo era de un estudiante universitario con problemas sobre cómo realizar un proyecto escolar. Pagó la cantidad que solicité por el trabajo, luego me analizó sus ideas y lo ayudé a elegir la más fácil que pudo hacer entre su lista y realmente entendí el proceso mientras lo explico paso a paso. Después de algunos intentos siguiendo mis instrucciones, pudo construir un guante eléctrico. No sé por qué un estudiante querría construir un guante eléctrico como proyecto, pero no era de mi incumbencia. Esa fue la creación más tranquila de la lista, era eso o un cañón de plasma. No sé si era aspirante a supervillano, pero ese chico debe tener un tornillo flojo arriba, ¿qué carajo fabrica armas como proyecto escolar? Bueno, con el éxito de su proyecto obtuve mi primera reseña y fue el primer paso para construir el sitio. La mayoría de la gente pensaría que soy un nerd con respecto a lo inteligente que era cuando se trataba de cualquier cosa relacionada con las matemáticas o la física, cualquier cosa que hiciera que el hombre promedio pensara críticamente me resultaba fácil siempre que me esforzara por aprender. Entonces, súper inteligente, sí, genio tal vez. Tengo una tendencia a entender las cosas más rápido que la mayoría de las personas, algo así como una especie de aprendiz rápido. El incidente con los delincuentes del otro día me recordó lo podrido que es este versículo. He estado girando hacia el otro lado e ignorándolo mientras paso, haciendo mi vida diaria sin involucrarme y manteniéndome alejado de eso, sí, mi mundo anterior estaba lleno de gente podrida, pero es la norma por aquí. He estado tratando de no involucrarme en tales incidentes pero parece que a veces no tengo más remedio que hacerlo. Involucrarse con los locos de este mundo solo atraería más locos, si tan solo los héroes tuvieran un castigo más competente para esos cabrones, mejor que simplemente arrojarlos a Iron Eggs, estoy seguro de que la tasa de criminalidad se habría depreciado drásticamente, no del todo, pero en un grado notable. Consideran que ser encarcelados es algo normal y, a veces, van allí para hacerse amigos de otros villanos importantes. Cuando escapen o salgan después de cumplir su condena, se reunirán y elaborarán un plan sobre cómo joder la ciudad la próxima vez o cómo lidiar con los velocistas, y luego joder la ciudad. Pero, sinceramente, creo que estos villanos son demasiado tontos y están obsesionados con una ciudad. Si quieren robar y correr por una ciudad como si fuera suya, ¿por qué no ir a una ciudad sin héroes presentes o tomaría un tiempo antes de que los héroes sean ellos? No, prefieren la emoción de tratar de burlar a los héroes y causar caos en una ciudad importante con héroes como ángeles guardianes, pero eventualmente serán atrapados y arrestados, liberados y luego repetirán el mismo ciclo loco una y otra vez. Me pregunto si los héroes alguna vez se cansan y simplemente dicen que se joda, luego se toman días libres de sus deberes de héroe, simplemente descansan y se relajan mientras la ciudad arde. Pero la mayoría diría que el mal nunca duerme y seguiría trabajando hasta los huesos, tratando de marcar la diferencia en una ciudad que no quiere ser salvada. Pero personalmente creo que los villanos deberían tener la victoria para variar, y no me refiero a esas victorias temporales en las que los héroes regresan y reclaman la ciudad después de unos días de planificación, sino después de 3 meses más o menos. Debería haber un cambio de control de vez en cuando, pero de nuevo estos psicópatas simplemente quemarían la ciudad hasta los cimientos. A veces me pregunto qué quieren realmente estos villanos, darles la ciudad la convertirían en un páramo, no les den la ciudad y empezarán a causar caos y asaltar bancos solo para llamar la atención de los héroes. El otro día estaba descansando en un banco del parque, mientras intentaba disfrutar de la tranquilidad que conlleva el paisaje natural cuando noté a un niño jugando a la pelota con su padre. Cada vez que el padre le lanzaba la pelota al niño, sentía como si pudiera calcular la velocidad a la que la pelota se movía en el aire. El impacto de la pelota contra los guantes de béisbol también fue otra cosa, era como si estos cálculos intentaran salir a la superficie mientras permanecían en el fondo de mi mente. La velocidad de la pelota mientras viaja por el aire y el impulso de la pelota cuando se suelta junto con su inercia después del impacto.
Teniendo en cuenta que mis poderes están relacionados con vectores, he estado investigando sobre ellos y quiero ver cómo puedo utilizarlos en todo su potencial. De esa manera sabría exactamente de qué era capaz y de qué no. Pero por ahora solo puedo cambiar el vector de aquello con lo que estuve en contacto. Wally se paró frente a la Junta Criminalística de Barry en el CCPD, su laboratorio criminalístico. Los crímenes con los que estaba tratando de conectar los puntos eran aquellos sobre los que la policía no tenía ninguna pista. ¿Qué estás haciendo aquí?, Barry le preguntó a Wally mientras entraba con una taza de café en la mano. Nada, solo pensé en pasar a entregar los informes forenses de los datos que usted hizo analizar en Star Labs. Se rascó la parte posterior de su cabeza, haciendo todo lo posible para no hacer demasiado obvia su verdadera intención de venir. Sabes que eres un terrible mentiroso, ¿verdad?, dijo Barry mientras tomaba asiento junto a su escritorio y tomaba un pequeño sorbo de su taza de café. Está bien, ya me tienes, estos crímenes son los que la policía todavía no puede rastrear hasta nadie, ¿verdad?, le preguntó a su mentor mientras intentaba entender cómo la policía había llegado a algunas escenas del crimen y no había obtenido ninguna prueba sólida de los culpables involucrados. Sí, los trabajos se hicieron con precisión y parecían haber sido ejecutados solo después de una planificación delicada. No queda evidencia que coincida con la firma de ningún criminal con el que nos hayamos encontrado y siempre se aseguraron de abandonar la escena antes de que llegara la policía o incluso antes de que suene la alarma, es como si simplemente se desvanecieran en el aire. Intentó no darle demasiada importancia para que el joven velocista no empezara a perseguir un rastro que pudiera ponerlo en peligro. Eso significa que hay un nuevo jugador en la ciudad, Wally dijo con una pequeña sonrisa apareciendo en su rostro porque quería resolver el caso más rápido que su mentor. Conozco esa cara, por favor no hagas nada precipitado hasta que hayamos identificado a las personas detrás de estas operaciones. Sabía que los jóvenes querrían ser los primeros en atrapar a estos criminales. Prometo que no haré nada que me ponga en peligro y, sobre todo, no correré a ciegas si obtengo una pista sobre los culpables. Intentó convencer a su mentor para que compartiera con él más información sobre ese caso. Está bien, pero por ahora no hay ninguna pista. Barry suspiró mientras tomaba otro sorbo. ¿Qué quieres decir con que no hay pista? Con una expresión confusa en su rostro, Wally desvió su atención del tablero hacia Barry. Quiero decir que no tienen un patrón de cómo operan o qué roban, lo único que sabemos es que solo roban artículos de alto valor y hace unos meses robaron un proyecto experimental en el que estaban trabajando laboratorios Ivo. La policía estaba casi los alcanzamos, pero tenían un plan de escape para ese escenario. Cuando la policía llegó al lugar, todos se dispersaron en diferentes direcciones y desaparecieron durante la persecución. ¿Qué querían con un proyecto experimental?, Wally preguntó mientras reflexionaba al pensar en ello. Como dije, no lo sé. Así que déjalo pasar y cuando vuelvan a aparecer, estaremos listos para recibirlos. Tomó otro sorbo de su café cuando su expresión de repente se volvió más seria que antes. Esto debe ser un gran dolor de cabeza para los policías, quien quiera que esté detrás de estas operaciones, debe ser detenido antes de que roben con éxito algo extremadamente peligroso y que pueda herir a mucha gente. Con una mirada de preocupación en su rostro, Wally tomó asiento. Gracias por ver el vídeo, recuerden dejar su like, suscribirse y activar la campanita. 3.